Hola, sí, no, Hola. tenía un problemita aquí. Bueno, este, antes que nada, bienvenidos a todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en otra conferencia más de Federalismo y Libertad, en este ciclo de conferencias online que hemos estado realizando durante la cuarentena. Eh, bueno, acá yo soy Celeste, primero que nada, y les comento la dinámica de la charla. Vamos a dar lugar al diálogo aquí entre Civil Rhodes y Ludmila Chalón. Al final vamos a tener un espacio para intercambiar preguntas que se plantearán a través del chat de Zoom y de Facebook para las personas que nos estén mirando por Facebook. Así que, bueno, muchas gracias a la Fundación Naumann que siempre nos está apoyando. Y bueno, voy a darle la palabra a Ludmila. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Ludmila Chalón, soy licenciada en Ciencias Políticas de la UCEMA, alumna de Civil. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecer la invitación de Federalismo y Libertad y del Club de Ciencias Políticas de la UCEMA. Y estamos, bueno, presentando esta charla en este contexto internacional tan particular para, por supuesto, hacer un intercambio lo más interesante posible para ver qué es lo que se está por venir en el mundo tras este cambio, ¿no? Así que bueno, hoy nos acompaña Civil Rose, que es profesora de la UCEMA, como ya les dije, fue mi profesora, es la directora de la carrera de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCEMA, y bueno, tiene un PhD en Stanford, es una gran persona, además de todo eso, así que estoy muy contenta de compartir esta oportunidad con ella. Bueno, Civil, no sé si quieres decir algo, saludar, y si te parece, después arrancamos. Perfecto, muchísimas gracias, Ludmila. Es un gran placer para mí estar acá en este evento con vos, que ya sos egresada, que fuiste mi alumna en varias ocasiones. Realmente para los profesores no hay pocas cosas que nos gusten más que después interactuar con nuestros exalumnos. No quiero dejar de agradecerles a la Fundación Naumann, a Federalismo y Libertad, y por supuesto al Club Levelers de la UCEMA, que es un club organizado por los alumnos de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que hacen cosas muy interesantes. Con bueno, con mucho espíritu como estoy pensando en cómo decirlo, en o sea, no, insisten en hacer las cosas interesantes, ¿no? O sea, le agradezco especialmente a ese club. Bueno, Ludmila, si vamos a empezar, ¿cómo vamos a arrancar? ¿Me vas a preguntar algo primero o querés Sí, vamos haciendo así una dinámica donde, bueno, yo trato de hacer como una especie de entrevista. Por supuesto, después está el lugar a las preguntas, así que si hay algo que la gente quisiera después profundizar o preguntar de más, van a ser abiertas las preguntas después de esta charla. Calculamos más o menos que van a ser unos 45 minutos para que vayan sabiendo más o menos la dinámica. Y bueno, por supuesto, la primera pregunta para vos, Sibyl, es ¿cómo ves vos el contexto internacional en todos los sentidos, en cuanto a la diplomacia, en cuanto a las relaciones internacionales y los organismos internacionales, frente a este cambio de dinámica tan abrupto que generó el COVID-19 como la primera pandemia que sufre la humanidad en muchísimos años? Y bueno, ¿cuál es tu visión al respecto de eso? Eh, Sí, es la pregunta. Bueno, empiezo. Ludmila, creo que las pandemias, las epidemias son un aspecto, han sido siempre una parte de la vida humana, parte de la historia, de nuestra historia. Y una de las primeras cosas que quiero decir, reflexionar como
como académico, persona que estudio y dicto clases sobre la ciencia política y las relaciones internacionales, es que ahora que todo el mundo está recordando al último evento, la pandemia comparable, quizás con esta, estamos hablando mucho de la pandemia de influenza de 1918 y 19, ¿no? Porque hubo varias olas de esa pandemia. Y en estos días, con el nuevo contexto, estamos recordando que murió a más víctimas de las pandemias esas que de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, tengo que reconocer que en las materias de historia y de relaciones internacionales, en la universidad nuestra, y creo que en la mayoría, les dedicamos más tiempo a estudiar las guerras, los conflictos, la geopolítica, lo económico, las recesiones, las ideas políticas, las manifestaciones sociales. Está muy bien estudiar esos temas, son súper importantes y tenemos que seguir estudiándolos. Pero yo creo que algo que tenemos que aprender del momento actual es que se necesita más comunicación interdisciplinaria entre las ciencias biológicas, médicas y las sociales. Porque creo que a lo mejor lo más raro para explicar fueron esas décadas en las cuales no había tanta preocupación por las pandemias y epidemias. No quiero minimizar, tuvimos episodios muy graves de distintas enfermedades durante la larga paz después de la Segunda Guerra, ¿no? Pero no los estudiamos y no fueron comparable con lo que estamos viviendo ahora, que es un desastre de proporciones enormes. Creo que va a haber un antes y después, o sea, todos nosotros, especialmente ustedes que son jóvenes, entiendo que la mayoría de los que nos están escuchando son jóvenes también, pero todos nosotros lo vamos a recordar para siempre, va a cambiar algunas de las formas que tenemos de actuar, ¿no? Bueno, podemos, o sea, si queremos analizar cuáles van a ser los efectos en la geopolítica, deberíamos mirar primero a qué pasaba en el 18 y el 19, ¿no? Y qué sucedió después de esos primeros episodios. Y Ludmila, perdón, con esa pregunta que me hiciste, ya puedo arrancar y seguir mucho tiempo, así que si querés pararme para hacer otra pregunta. Si querés seguir haciendo alguna observación más, si querés, y después, bueno, ya, o directamente si querés ya empezar a hablar, que creo del tema tal vez más interesante, o uno de los temas que me parece van a tener este cambio que se va a ver, que son los organismos internacionales. Si querés, bueno, conducirte a ese nicho de información, bueno. puede ser que estamos por ahí, ¿no? Bueno, está muy bien, voy a hablar de eso primero, lo tenía para después, pero vamos directo a eso que fue lo que más está muy bien. Porque si no, a veces se habla mucho de la primera parte del contenido y no se llega a lo más importante. Yo creo que hay las instituciones de lo que a veces llamamos el orden liberal mundial, están con muchísimos desafíos, están funcionando muy imperfectamente. Igual creo que es bueno tenerlas. Siempre se dice que si las Naciones Unidas no existiera, tendríamos que inventarla, o si se acabara, tendríamos que reinventarla. Es así.
pero con o sea, no ha habido ni siquiera no ha habido ninguna declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre esta situación del COVID-19. Esto es una cosa lamentable para mí. Creo que es importantísimo esto y es una vergüenza que no se haya podido tratar en esa institución que se supone el lugar donde se decide sobre los temas de seguridad más importantes del mundo, ¿no? Esto es una consecuencia de la rivalidad entre las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia también, o sea, están con problemas. China no lo ha querido tratar en el Consejo de Seguridad. Como ustedes saben, el presidente actual de Estados Unidos él no es, digamos, no es fanático de los organismos multilaterales, no le gusta la cooperación multilateral. Entonces, yo veo eso como un gran problema. Las Naciones Unidas también tienen relativamente poco dinero para para responder a problemas del COVID, como por ejemplo lugares donde hay gran peligro, como concentraciones de refugiados en varios lugares, en Bangladesh, en Kenia, en Siria y algunos otros lugares. Hay muchos proyectos o mucha actividad de las Naciones Unidas que, si bien podríamos encontrar muchas cosas para criticar, creo que también muchas veces aliviando sufrimiento, haciendo un trabajo importante y tienen pocos recursos y no está muy claro cómo van a poder seguir con algunos de los proyectos. Así que las Naciones Unidas, muy problemática. Ha habido algunas reuniones virtuales del G7 y el G20. Han salido a enfatizar o ponerle un foco a la importancia de la OMS, la Organización Mundial de Salud, ¿no? Y en eso, creo que eso es importante. Pues si te parece, ya, o sea, podemos hablar, Ludmila, que creo que me querías preguntar también sobre la amenaza que ha hecho la declaración del presidente de Estados Unidos, que quiere sacarle los fondos a la OMS mientras se hace una investigación de la relación con China. Si bien en las preocupaciones sobre la Organización Mundial de la Salud y la relación con China, hay mucho para preocuparnos y yo creo que hay que hacer una investigación. Es realmente importante, creo yo, el trabajo de esta organización en este momento, ¿no? Entonces es como un problema más para un sistema, un orden liberal, si quieren, o un orden global muy imperfecto, pero muy necesario. Así que es realmente preocupante la situación. Trump, sabemos, bueno, que como vos decís, es una persona que no tiene ningún tipo de interés en mantener muy activos los organismos de cooperación internacional. Es alguien que rechaza muchísimo todo lo que tiene que ver con eso y las políticas conjuntas, las políticas de acuerdos.
Sabemos que además tiene una personalidad que es muy disruptiva, o sea, es una persona que tiende a tener muchos conflictos con poca previsibilidad de resolución, ¿no? Y bueno, en esta amenaza que le hace a la OMS de poder quitarle los fondos, sabiendo que Estados Unidos es tal vez el país que más aporta, no tengo exactamente el número, pero como es en casi todos los organismos el que más aporta, supongo que en este caso le pasa lo mismo, siendo una dependencia de las Naciones Unidas. Por supuesto me imagino que generaría una crisis tremenda en la OMS y su financiamiento, y además no solamente me parece una amenaza, sino me parece algo totalmente factible, porque, a ver, Trump ya lo ha hecho incluso con la OTAN, poniendo en riesgo la propia seguridad de Estados Unidos, ¿no? Porque de eso se trata la OTAN, de resguardar en gran parte la seguridad de Estados Unidos. Entonces, quiero saber qué pensás vos al respecto de eso, si puede ser, bueno, muy problemático o no tanto, o tal vez se puede, o crees que Trump puede dar una marcha atrás, o bueno, qué consecuencias tendría en ese caso si ocurre al final de que se cumpla esta amenaza que hace el presidente de Estados Unidos. Sí, yo espero que los únicos que pueden llegar a tener alguna influencia sobre el presidente, que serían los líderes republicanos, hablen con él o encuentran la forma de proteger el interés de Estados Unidos y también del mundo en cuanto a esta situación. Es cierto, es complicado porque hace tiempo el Partido Republicano venía haciéndoles críticas al sistema de las Naciones Unidas y particularmente a la OMS. Y yo creo que hay que ver, algunas de estas críticas son muy importantes. Yo creo que es importante el papel que a veces hace Estados Unidos a nivel internacional de criticar muy duro, de decirles, bueno, no se pueden aceptar, presión, no es aceptable que el gobierno de China no haya ocultado o cubierto información del mismo pueblo chino y de la comunidad internacional. No es aceptable que no se pueda analizar los éxitos de Taiwán en cuanto al tratamiento de esta crisis. Entonces, muchas veces las críticas que hace desde Estados Unidos, que era como malo, pero son necesarias para que el organismo se porte mejor de alguna forma. Eso sería una posibilidad, o sea, yo creo que en general hacer críticas está muy bien. Y comparto, ¿no?, muchas de las posturas, la idea de que debería haber una investigación. Sin embargo, como vos decís, mantener instituciones para la cooperación mundial en estas áreas es crucial a la seguridad de Estados Unidos. Hay que seguir hablando con China, aún con el régimen que ahora tiene, para tratar temas de salud. O sea, no hay alternativa. Tenemos que mantener a una estructura para cooperación internacional en este área. Sí. Entonces, sí, bueno, no sé si contesté su pregunta, pero había una cosa más que quería decir, Ludmila. Sí es cierto que Estados Unidos sí es el país que más apoya, o sea, según ¿cómo se dice?, las cuotas, por cuota, tiene la cuota más alta para la OMS, y encima ha apoyado mucho, o sea, mucho más por encima de la obligación, aún con el gobierno de Trump. O sea, esto es algo que yo no sabía, lo empecé a investigar en estos días con esto que anunció Trump.
y lo descubrí que aún en su gobierno hasta ahora, detrás del escenario, ¿no? En Estados Unidos se ha dado cuenta de que el país se beneficie también del trabajo de la OMS, ¿no? Y de los organismos multilaterales. Creo que hay mucha gente, muchas personas en el gobierno y en los líderes en ambos partidos que reconocen esto todavía. Pero el daño que puede causar, y que está causando, llega a un momento en el cual algunas cosas no se pueden revertir, no hay marcha atrás. Claro. Sí, me imagino también que esta situación genera un desgaste muy grande en la reputación, digamos, de los organismos internacionales, y bueno, no es reciente el ejemplo, pero sabemos lo que pasó cuando la Sociedad de las Naciones atravesó lo mismo, o sea, de algún momento a otro, la Sociedad de las Naciones, perdón, es mi gato que está jugando acá atrás de la cámara, en un momento la Sociedad de las Naciones pierde, digamos, todo tipo de respeto, porque, bueno, obviamente habían ocurrido muchas cosas que le habían quitado prestigio, y en un momento dejó de ser útil. Entonces, me parece que uno de los factores claves para entender el peligro que hay cuando uno arremete contra las instituciones internacionales es que, bueno, se pierda, digamos, toda tal vez poca, pero la utilidad que tiene al fin los organismos, ¿no? Y cuando se cuestiona tanto y se desprestigia tanto, más allá de que concuerdo con vos en la necesidad de hacer críticas, porque hay un montón de cosas dentro de los organismos que funcionan mal, que funcionan notoriamente mal en caso de la OMS, por supuesto que de alguna manera siguen cumpliendo una función que es esencial y que no, digamos, no me imagino un mundo como se encuentra hoy con los líderes que están a la cabeza de los países más importantes, sin que exista un organismo que sirva de mediador, ¿no? Me parece que puede ser muy peligroso en ese sentido. Sí, es muy buen punto. Pensando en lo que decía, en la comparación con la Sociedad de las Naciones, podemos recordar que Estados Unidos, después de apoyar la creación, o sea, después nunca lo ratificó, no apoyó, dejó de participar como líder, ¿no? En ese primer experimento fallido con el multilateralismo global, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sí ejerció liderazgo, por supuesto, pensando en su propio interés, ¿no? Pero cumplió un papel de hegemón que a veces tenía la ventaja de crear estas organizaciones para la cooperación, ¿no? Entonces, sí, la OMS, sí, hay mucho para criticar, o sea, es cierto que está dando como un espacio para China en particular, que cometió graves errores, ¿no? Al principio, sobre todo con el manejo de la pandemia, y ocultó cosas y bueno, todos los problemas que sabemos sobre el régimen en China. Ahora, si Estados Unidos no hubiera tenido tanta torpeza, ¿no? Con la propia situación, por un lado, desde ya estaría mejor, no habría tantos casos de COVID y tantas muertes en Nueva York. No estaría convertido en una ciudad de pestilencia, ¿no? Que es realmente ver lo que ha pasado en Nueva York. Bueno, es difícil, ¿no? Es una cosa terrible. Pero bueno, también, o sea, Estados Unidos, si se portara más como líder,
no sería tan preocupante. Podría criticar a la OMS sin amenazar tanto la mera posibilidad de cooperación multilateral. Así es Claro. como yo. Está bien. Te hago un comentario, si querés agregar algo, con respecto a qué pensás vos que ocurre con el caso, porque bueno, en este caso por supuesto todo se centra en China porque es donde comienza la pandemia y el mal manejo lo hace China, pero China es uno de los ejemplos de los países que integran el multilateralismo internacional, teniendo gobiernos complejos, no democráticos, que tienen muchísima intervención en todo lo que tiene que ver con la seguridad interna, con los derechos humanos, con compartir la información correctamente, en este caso para salvar al resto del mundo de lo que les había ocurrido a ellos internamente. ¿Y qué pensás vos que va a ocurrir con este tipo de países dentro de las Naciones Unidas, por ejemplo, o cualquier otro organismo, sabiendo que, más allá de que además, por supuesto, vulneran un montón de derechos del mundo y de sus propios ciudadanos, además generan complejidades mucho más grandes, porque creo que por mucho tiempo el multilateralismo dijo, bueno, es como un tema de ellos y que se arreglen internamente, y nosotros de todas maneras seguimos teniendo relaciones, que no me parece mal, porque por supuesto hay que tener relación con esos países, ¿no? No es que hay que aislarlos o hay que ir a la guerra, ni nada extremo, pero sí me parece que hubo un abandono total de los organismos internacionales en general, sobre todo en los últimos 20, 25 años, de trabajar para mejorar la calidad de vida de los estados en cuanto a derechos humanos y su acción en cuanto a la democracia y a la cooperación internacional, justamente por la falta de información, etcétera, etcétera. ¿Pensás que en este contexto donde vemos las consecuencias de permitir que esos estados, o no hacer ningún tipo de presión sobre esos estados para que modifiquen estas conductas, va a continuar igual o va a haber una revisión sobre esas conductas de, bueno, estos estados tan complejos y problemáticos, ¿no? Wow, sí. Otra pregunta excelente, muy compleja. Empecemos, bueno, con lo que aún nos llaman la reemergencia de la política de grandes potencias. Esto es una tendencia que ya estaba en marcha antes de COVID-19. Probablemente esta situación, la pandemia, va a intensificar el proceso, ¿no? Tenemos a China y a Rusia que están invirtiendo mucho en sus fuerzas armadas, están buscando abrir esferas de influencia, ¿no? Viejo término asociado con la política de grandes potencias. Es un desafío a Estados Unidos. Y es cierto que por lo menos hasta el momento, el ejemplo, sobre todo el ejemplo de China, como tenía éxito, un éxito económico y un éxito que no se puede negar de levantar millones de personas de la pobreza absoluta, ¿no? Que realmente es un logro que hay que reconocer. Bueno, China, pero quiere mostrar, ahora está claro, su modelo de capitalismo de Estado, de autoritarismo digital, ¿no? De mucho monitoreo de la vida de los ciudadanos, o sea, que realmente es súper preocupante o sea, me gusta llamarlo autoritarismo digital, ¿no? Tanto en la vida normal como ahora parece que en el control del virus. Ha habido o sea, está tratando de aprovechar China ahora, saliendo o sea, quiere que los estados dejen de mirar los errores asociados con el cubrimiento del virus y para que vean los éxitos, la ayuda, ¿no? Las máscaras, los kits
que está mandando a países en todo el mundo. A veces no funcionan bien, pero bueno, los está mandando. El caso de España muy claro aprovechar, perdón. El caso de España muy claro con respecto a eso, con todos los falsos positivos y los falsos negativos que tuvo, que por supuesto terminó siendo un factor clave para expandir la pandemia, ¿no? Dentro del país. Sí. O sea, entonces, creo que en Europa no está funcionando tan bien, pero no sabemos, quizás en algunas otras regiones sí, ¿no? Bueno, vos hablaste de la misinformación y las instituciones internacionales. Creo que, bueno, empecemos con la misinformación. Ya ha habido, parece, una instancias en Ucrania de misinformación en cuanto al virus que tuvo el resultado de ataques en un colectivo donde había chinos, ¿no? Hay... yo creo que más que nunca hay, para liderar contra el virus, yo, bueno, como liberal, pero también creo que como una persona racional que cree en la ciencia, se requiere más que nunca transparencia, debate transparente, información, buena información sobre lo que se sabe y lo que no se sabe del virus. Y desafortunadamente lo que no sabemos todavía es mucho, ¿no? Y hay una tendencia y estamos viendo en el mundo de gobiernos autoritarios queriendo aprovechar la situación para ponerse más autoritarios. El caso de Hungría, lo llamó un amigo mío, un politólogo, Daniel Kahneman, lo llamó la primera autocracia del coronavirus, ¿no? Es una gran definición. Sí, que desafortunadamente es un desafío para la democracia, para el liberalismo en el mundo. La pandemia da muchas posibilidades a los autoritarios o los que quieren ser autoritarios para aprovechar la situación. Ha habido ya en distintos países varias elecciones suspendidas. Quizás hay buenos argumentos para hacerlo, pero es preocupante, muy preocupante para la democracia. Sí, incluso en Rusia estaba prevista la elección para hacer, bueno, en realidad no era una elección, era un plebiscito para la reforma constitucional que está previendo Putin para permanecer en el poder, y han decidido suspenderla en vista de que, bueno, tienen este tema en puerta, y Rusia, bueno, bastante severo con todo lo que tiene que ver con controles, está más que claro. Y bueno, con respecto a lo que decías de Hungría, por supuesto, a ver, no es, tiene un antecedente, para tal vez la gente no está tan metida porque es un país bastante secundario, pero es un país muy preocupante en cuanto a cómo se está manejando su dinámica política. Hace más de 5 años o 4 años que Orbán tiene cerrado el Senado de Hungría, o sea, es autoritario desde un lugar muy siglo XX, digamos, es un autoritarismo muy estructural, y bueno, por supuesto ahora ha avanzado más todavía sobre su población, que también hay que decirlo, a ver, Orbán es electo democráticamente y eso creo que es un factor que se tiene que empezar a analizar dentro de qué pasan los casos donde tenemos a alguien que es muy apoyado políticamente dentro de su país, es muy legítimo en cuanto a nivel votante, y a la vez es tremendamente autoritario y corrompe las repúblicas o las democracias. Putin pasa lo mismo, en Polonia está pasando lo mismo, en su momento Austria tuvo un filo con eso también, pero bueno, me parece que también es un factor importante porque muchas veces los estados anteriormente o los organismos internacionales tenían la posibilidad de señalar a los estados que consideraban que no eran democráticos, pero estos estados tienen elecciones regularmente y tienen un apoyo popular gigante. Entonces, en esos casos, me parece que los organismos internacionales se quedaron sin herramientas para señalar de qué estamos hablando, porque es como un híbrido, es autoritarismo
político democrático. Es complejo, digamos, no es que alguien vino con un tanque y tomó el poder, ya no tiene esa característica el autoritarismo del siglo XXI. Sí, ¿sabes? Si me permiten, quiero citar una de las películas de Star Wars, ¿no? De la Guerra de las Galaxias. No me acuerdo cuál es, pero cuando Padme Amidala, una de los personajes, dice, así muere la democracia, o sea, a grandes aplausos, ¿no? Es cierto, Ludmila, no es... o sea, esto también, o sea, esta tendencia de autoritarismo muy popular, de un autoritarismo que empieza con un gobierno electo legítimamente, que poco a poco con el ejercicio de poder deja de respetar los procesos democráticos. Ya lo estábamos viendo antes del COVID-19 y ha representado un gran desafío, ¿no? para la democracia, para los organismos internacionales, para los mismos politólogos, porque es mucho más, o sea, está claro, si hay un golpe militar, bueno, podemos decir, acá tenemos un golpe y todo el mundo tiene que condenarlo. Entonces, sí, es realmente complejo. Yo creo que es importante que los ciudadanos, ¿no? Cuiden la democracia, que lo piensan, tiene que ser un valor, ¿no? Cultural de la sociedad. Si no lo tenemos, muy fácilmente se va a, o sea, se puede, lo podemos perder, ¿no? No tengo una gran respuesta. Creo que por ejemplo, con la misinformación, podríamos tratar de experimentar, de encontrar la forma de mantener libertad de expresión, pero evitando las polarizaciones que alimentan a los extremismos. Pero no era fácil y ahora en este contexto nuevo es todavía más complejo. Tienes toda la razón en eso. Bueno, nos quedan 10 minutos o un poquito menos, así que voy a ir con la última pregunta, que bueno, va por partida doble. Como analista internacional y como norteamericana, ¿qué pensás que va a ocurrir con las elecciones de Estados Unidos en vista que ha venido un cimbronazo que ha cambiado totalmente la dirección? E incluso los candidatos han bajado, como Bernie Sanders. Bueno, entendiendo por supuesto que son claves las elecciones de Estados Unidos para entender después cómo se va a ir dinamizando la política internacional, ¿no? Sí, bueno, muchos de los líderes en el mundo, con el nuevo contexto, están más populares que nunca. Trump es una excepción a esta tendencia. Creo que como mencionamos antes, la torpeza total, como manejaba la situación al principio, también porque en Estados Unidos podemos escuchar, o sea, podemos observar lo que está ocurriendo en la economía en el momento. Eso es o sea, ha aumentado muchísimo el desempleo. Está claro ya que hay un costo económico tremendo a la situación de las cuarentenas. No es como nosotros acá, que estamos en una cuarentena nacional, sino más variado, pero ha habido costos enormes. Hago un comentario en paréntesis. Bueno, de cierta forma, lo bueno de la economía de Estados Unidos es que inmediatamente sabemos cuáles son los efectos, porque es más transparente, estamos viendo, bueno,
las fábricas que se cierren, las personas que queden desempleadas, realmente terrible. Entonces, esto Trump sabe, creo que podemos ver hasta en sus conductas que se está poniendo muy frustrado. Él no quiere, no sabe cómo lidiar con la situación. Tiene su instinto político, en eso sí, es un genio, ¿no? Entonces, no deberíamos subestimarlo, ¿no? Porque es un animal, un político muy, bueno, como lo dicen acá, tiene el olfato, ¿no? Creo que va a depender en algo, bueno, cómo son los avances con un tratamiento, una vacuna, qué pasa con el virus, que no sabemos exactamente cómo va a ser, tenemos algunas ideas. Es muy preocupante el ejemplo de la influenza del principio del siglo XX que volvió, ¿no? Y la segunda ola en muchos lugares fue peor que la primera. Eso podría pasar, ¿no? Entonces, pero va a depender un poco en cómo está la economía y la situación del virus más cercano, o sea, cuando estemos más cercanos de las elecciones. Pero las cosas se ven mucho, o sea, muy malo para Trump. Estaba bastante claro antes de esta crisis que se veían las cosas muy bien, ¿no? Los demócratas creo que se estaban empezando a quedar muy asustados. Ahora estamos el juego es muy distinto y bueno, los demócratas tienen a su candidato ahora, Joe Biden. Tenemos que ver quién elige como vice, ha dicho que va a ser una mujer. Pero bueno, está abierto ahora. Creo que va a ser muy importante quién elige como vice Biden, porque, entre otras cosas, porque sería el presidente más viejo, creo, y bueno, está muy en riesgo del virus. Claro, claro. Bueno, un comentario más al respecto de esto de las elecciones de Estados Unidos y después ya podemos irnos hacia preguntas, que nos quedan 15 minutos. Creo que lo que acaba de pasar en Estados Unidos, en el mundo, ¿no? Pero particularmente en los Estados Unidos por las elecciones y por la magnitud que está teniendo, nos demuestra cómo la política es algo absolutamente impredecible una vez más. O sea, hace 3 meses atrás nadie estaba cuestionando la posibilidad de reelección de Trump porque estaba muy bien posicionado, incluso había estados por primera vez que no iban a tener elecciones internas para decidir a su candidato, o sea, había como una sumisión total del Partido Republicano a la figura de Trump para ir directo hacia la reelección por el éxito económico que había tenido sobre todas las cosas, bueno, con toda esa cantidad de empleos que había creado. Y la otra vez nos reíamos mucho con un amigo que me decía, un chino tosió y se cayó el mundo. Y fue así. Y tiró la posibilidad de elección de Trump. No es que no tenga posibilidades ahora, ¿no? Pero ya no es certero 100%, ya no es seguro 100%, ya no está la dinámica. Me parece incluso que debe haber muchos problemas dentro de los asesores de golpe que se encuentran con una campaña que había sido programada y planeada desde un lugar clarísimo, que era hablar de el éxito económico, la cantidad de casi el 100% de empleo que tenía Estados Unidos en este momento, y en 2 semanas se encontró con casi 20 millones de despidos. Así que bueno, no quisiera ser asesora de Trump en este momento, la verdad. Debe ser bastante complicado, un estrés muy grande, más allá de encima la situación que está pasando el país y bueno, las muertes y todo lo trágico que tiene esta situación. Pero bueno, creo que la política nos ha pegado un cimbronazo más, que en realidad me parece que es parte de la humanidad misma, ¿no? Bueno, Sí. no sé,
si Celeste va a elegir las preguntas, porque nosotras no estamos viendo las preguntas que han hecho en Facebook, no sé si hay preguntas allí. Acá sí veo que hay preguntas, podemos ir leyéndolas. Y acá tenemos Yo varias preguntas. Podemos empezar a leer algunas preguntas de aquí de Zoom y después me echar algunas de Facebook. perfecto. Así que vamos a empezar acá con Alexis. Alexis Maurice pregunta, ¿usted cree que la función de Gendarmería Nacional en los controles integrados de los pasos fronterizos en materia de seguridad internacional pueden ser flexibilizados este año? Si quieren que la lea de vuelta. Perdón, Celeste, ¿podrías repetir la pregunta? Porque estaba Sí, sí. moviendo y hace ruido, si no la escuché bien. Bien, bien, voy de nuevo. ¿Usted cree que la función de Gendarmería Nacional en los controles integrados de los pasos fronterizos en materia de seguridad internacional pueden ser flexibilizados en este año? Ah, buena pregunta. Creo que puede ser, pero parece que podría que no. ¿No? Voy a, o sea, y voy a dar una respuesta más general que quizás para Alexis no sea exactamente lo que quería, pero algo que puedo comentar es que creo que en el futuro va a haber un gran trade-off entre libertad de movimiento por un lado y la salud por otro. Los gobiernos van a querer controlar las fronteras y lo que nos van a pedir como ciudadanos, en cambio, es decir, si queremos traspasar fronteras, inclusive fronteras domésticas, ¿no? Cosa insólita, increíble, que está siendo cuestionada en algunos países democráticos, inclusive, nos van a pedir el surveillance, ¿no? O sea, nos van a quizás tomar la temperatura y van a querer seguirnos con los celulares. Creo que acá va a ser muy importante que, bueno, que los ciudadanos, que las organizaciones, los partidos políticos, las fundaciones, que a quienes les importa la libertad, vamos a tener que trabajar mucho para encontrar soluciones. Entonces, el tema en sí me parece muy importante. ¿Qué va a pasar este año? Yo espero que sí, que por lo menos se van a quizás a abrir de una forma muy gradual, muy incremental. Pero la verdad es que con los viajes internacionales, el turismo internacional, el sector de aerolíneas, de turismo, eh, el mundo como lo conocíamos antes, no está tan claro cuánto o cuándo puede volver. Bien, ok. Vamos a seguir. Aquí Diego Mariano Fernández quiere saber, ¿usted cree que en el futuro existiría la posibilidad de demandar por responsabilidad internacional a la China? La posibilidad creo que sí. Ahora, exactamente qué demandar, bueno, tendremos que ver. Como yo decía antes, por un lado, a China también le conviene encontrar soluciones, ¿no? al virus. En ese sentido, es un problema compartido. Ahora, la posibilidad de tratarlo en algún organismo internacional, yo creo que algo, o sea, se debería hacer, se debería tomar el tema. Pienso que sí, no sé,
pienso que sí, espero que sí. Será, ojalá, yo creo, mi esperanza sería sobre todo que haya una transparencia del tema, ¿no? Voy a hacer una comparación con los procesos de reconciliación, de verdad y reconciliación en los países después de terribles conflictos, mucha represión de derechos humanos. A veces, por lo menos, conocer la verdad, ¿no? Eso sería mi esperanza más importante, algo que tendría que salir de una demanda así. Bien. Después Enrique está preguntando acá en el chat, tengo entendido que él quiere quitar la colaboración, pues aparentemente el presidente de la OMS ocultó información grave sobre el COVID-19, pues está alineado con el presidente chino, que es algo de lo que han estado un poco hablando respecto a la responsabilidad de China, que ha estado ocultando información y eso. Después Santiago dice, Civil, de aumentar la tensión entre China y Estados Unidos por la crisis del COVID, ¿imaginas una posible intervención de China en las elecciones? Ok. Bueno, voy a contestar la primera pregunta primero. Yo acá voy a ser muy cautelosa porque yo no sé exactamente qué no tengo conocimiento para decir exactamente qué decisiones ha tomado el presidente, el líder del director de la OMS, ¿no? Que es un señor de Etiopía, no me acuerdo del nombre ahora. Creo, está claro que quería o sea, agradarle a China, ¿no? Eso está claro. No sé, no quiero, o sea, no tengo conocimientos suficientemente precisos para decir más. Creo que es importante ese tema y es algo que me parece bien que la pregunta y que se investigue. La pregunta de Santiago, si China puede intervenir en las... creo que sí, de alguna forma están también utilizando los bots y las herramientas nuevas de misinformación, que fue una moda que empezó, una moda, ¿no? Una tendencia que empezó más fuerte con Rusia. Podría ser, es porque Trump es muy probable que va a seguir con su estrategia de tratar de echarle la culpa a los demás por todo, y si esta dinámica se puede explotar, como se sabe que Trump hace eso, van a tratar de poner de cuestionar las investigaciones auténticas, las alegaciones auténticas a China. Así que sí, es un campo, va a ser quizás una estación abierta para misinformación, para acusaciones, rumores, y va a ser por eso muy importante hacer investigaciones cuidadosas, de qué ha pasado en la OMS, de qué pasa bueno, en los otros organismos internacionales y que, bueno, que hablen los líderes, ¿no? Sí,
realmente un contexto nuevo para la democracia, cuando hay que tomar en cuenta rumores de desinformación o misinformación que viene de estos actores de afuera. Sí, Sí, totalmente. Muchas Y fake agrego news una cosita también. más, que es que me parece que también va a ser una gran estrategia en vistas a la debacle económica que va a significar esto para Estados Unidos en cuanto a pérdidas de empleo y todo eso. El hecho de que se puedan, digamos, repatriar, por decirlo de alguna manera, ciertas empresas a Estados Unidos, tal vez sea una estrategia que usa el gobierno para poder reactivar de alguna manera la economía y dar lugar a estos nuevos puestos de trabajo que va a necesitar, porque bueno, a ver, no es chiste 20 millones de desempleados de un día para el otro, ¿no? Sabiendo sobre todo que Estados Unidos tiene sistemas de salud y de educación superior privados, perder el empleo no es algo menor porque disminuye mucho la calidad de vida y la posibilidad de acceso de la gente. Entonces, esta posibilidad de que se trate de que las empresas, como en realidad ya trató Trump desde un primer momento, no vuelvan a Estados Unidos, también puede ser una forma que busque el gobierno de Trump para poder continuar con el despegar económico que había tenido en algún momento, o por lo menos de salvar un poco la situación que se le vino un día para otro. sí, y la verdad es que es súper peligroso esto para, o sea, en el corto plazo puede ser, como tuvieron algunas de las medidas del gobierno de Trump económicamente, resultados excelentes al principio, pero a largo plazo, reducir el comercio internacional o yo creo que no es la mejor forma no es mejor para la economía y en Estados Unidos ni para el mundo. Pero yo creo que vamos a estar viendo esto como una consecuencia de la crisis. También la aceleración de medidas, en muchos casos, por ejemplo, aranceles, empezando ahora como están haciendo los países con las máquinas médicas, los bienes médicos, ¿no? Las máscaras, etcétera. Y hasta la división del mundo de la informática, las telecomunicaciones, por las divisiones, las tensiones entre Estados Unidos y China en ese área, a nosotros que estamos en el resto del mundo, nos va a ser muy complicado, ¿no? A veces vamos a tener que elegir, ¿no? Claro. Entre uno y el otro, como en tiempos de la Guerra Fría, y no es lo mejor para... Bien. Vamos a darle la palabra a Luisa, que quiere hacer una pregunta. Ok. Bueno, Luisa, te escuchamos. Tenés habilitado el micrófono, así que... A ver. Lo silenció, ahí viene. Bueno. No, si no, en todo caso lo puede escribir por el chat también, entonces. Sí, No si le... tenés problemas con el micrófono, Luisa, podés escribirnos por el chat y leemos tu pregunta. Bueno, sigamos entonces, a ver, sigamos con Santiago. Santiago ya hemos leído la pregunta de Santiago. A ver, tenemos la pregunta de Gabriel. ¿Sería posible que las empresas de Estados Unidos repatrien sus fábricas de Asia? Bueno, es un poco lo que hablábamos Es recién, un poco ¿no? lo que Que se hablábamos, sí. Sí. para poder, digamos, reactivar un poco la economía después de la caída que está teniendo por la situación actual, ¿no? Bien, bien. Hay Vamos otra con... pregunta que veo acá abajo, Sí, que creo que está preguntando, ahí lo pude abrir, dice, sí. no sé si ya la leyeron, dice, ¿usted cree que el escenario post-pandemia de relaciones internacionales de Estados Unidos y Europa con China sufrirán algún cambio? Es la pregunta de Luis. Si la relación con China va a sufrir algún cambio, esa fue la pregunta. Sí, de Estados Unidos y de Europa para China. De Estados Unidos y Europa para China.
Perdón, que no sé si entendí por toda la... Yo Sí, creo dice, que, bueno, espero que lo que voy a decir es contestar la pregunta que se hizo. Algo que no mencionamos cuando hablábamos del orden liberal y los problemas es la Unión Europea. La Unión Europea está teniendo muchísima dificultad con esto de la pandemia y esto viene después de los problemas de la crisis del euro, el problema del Brexit, etcétera, que individualmente son problemas que se podrían solucionar quizás, pero ahora la pandemia también está teniendo el efecto dentro de Europa bueno, de hacer que los países pongan más foco en el nacionalismo en el país que en la Unión Europea. Entonces, si la Unión Europea en los buenos tiempos, cuando se había ganado el Premio Nobel de la Paz, cuando era el modelo para la cooperación regional, que mirábamos mucho desde Sudamérica, por ejemplo, si en aquellos tiempos le costó convertirse en un actor independiente, un actor en política exterior, no independiente unido, quise decir, o sea, un solo actor en política exterior, muy difícilmente lo va a poder hacer ahora. Y creo que o sea, por un lado, en muchos países en Europa, como mencionamos al principio, la relación con China no está tan buena. Hay tensiones, hay preocupación por la democracia, cierto rechazo a no al pueblo chino desde ya, ¿no? Sino a los estilos de inversión chinas. Pero quizás si hay poca hay menos unión, menos coordinación de la Unión Europea, será más difícil que cada país resista a China de cierta forma, ¿no? Y eso puede tener el efecto de que Estados Unidos esté más solo en la rivalidad con China. Espero que haya contestado la pregunta que se hizo. ok, y tenemos acá dos preguntas más. Una de Juan Coria. ¿Un posible gobierno demócrata cambiaría la política internacional de Estados Unidos? Para tal caso, ¿cuáles serían esos cambios más significativos? Muy buena pregunta. O sea, si ganan los partidos demócratas, ¿en cuánto cambiaría? Muy buena pregunta. Bueno, tendríamos que mirar, bueno, podríamos ver lo que decían los candidatos antes de la pandemia. Está muy claro que hay una tensión entre los jóvenes demócratas y los más, los jóvenes y los que son más de izquierda. Los jóvenes y los de izquierda desde ya apoyaban a Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, los jóvenes también, o sea, la mayoría de las personas demócratas con menos de 40 años claramente querían un candidato más de izquierda. Sin embargo, los líderes del partido y los votantes no tan militantes, los del sur, de la población afroamericana, claramente preferían a Biden, el viejo moderado, ¿no? Yo, en ese sentido, creo que Biden estaría muy consciente de que esto es lo que espere la mayoría de las personas que lo voten, pero lo que esperan los que más lo apoyan, los jóvenes y los activistas del partido, ellos esperan
o sea, una profundización del Obamacare, grandes, quieren aprovechar la crisis. Ahora supongo que quieren aprovechar el momento, la crisis de la pandemia, para hacer grandes cambios en la dirección que ellos quieren llevar la política, ¿no? Y creo que quizás tendrían buena chance de hacer más inversiones en salud pública, en control de pandemias. Eso, si fuera el resultado, me parece que sería una quizás fantástica, ¿no? La mejor, o sea, si pusiera si tuviera esa consecuencia. En área de política exterior, económica, no creo que habría grandes cambios aún, pero Biden es alguien, o sea, conocido, es centrista, fue vice de Obama, no sería tan distinto de lo que fue o el gobierno de Obama, me parece. Bueno, la última pregunta, no sé Sí. cuál era, Celeste, la que ibas a hacer. Sí, la última de Juan Propato, que dice, además de la posición de Estados Unidos que señaló, ¿reaccionarán los países de Europa a hechos tan graves de la OMS como no hacer pública la advertencia de Taiwán, pero también posteriormente las exitosas técnicas aplicadas en ese país no difundidas e inclusive omitiendo la mención del país varias veces en una conferencia internacional de prensa? Ok, si entendí la pregunta es si van a reaccionar los países de Europa a la exclusión del caso de Taiwán. ¿Esa fue la Taiwán. pregunta? Sí, exactamente. Yo creo que ahí probablemente estoy segura que la reacción o sea, de Europa no va a ser tan fuerte como esperen los taiwaneses y los que los apoyan. Me imagino que intentarían encontrar la forma de reconocerlo, van a querer la información, de compartir, de asegurarse de poder aprender de la experiencia, pero van a tratar de cuidar también la relación con China. Así que no estoy dando quizás una respuesta muy detallada, pero esa es mi feeling, es lo que van a tratar de hacer. En inglés decimos have it both ways. Ahí aclara Juan, el problema es la OMS que descuidó su rol. Sí. Sí, yo creo que va a haber, o sea, muchos, los líderes europeos están muy enojados con China y con razón por esto que ha pasado. Entonces, sí, seguramente van a querer descubrir qué ha pasado, hacerlo público y encontrar la forma de aprender del caso de Taiwán. Sí. Ok. Bueno, ya estamos con las preguntas, me parece. Así que, bueno, si quieren ir cerrando, Ludmila o... Sí, claro. Sí, Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta conferencia. Espero, por supuesto, que les haya gustado y que haya servido haber respondido la mayor cantidad de incógnitas. Confieso que yo dinamicé las preguntas para el lado que yo creí, pero bueno, fue una selección, digamos, de las cosas que yo consideré que eran más relevantes para poder charlar con Civil y sobre todo cosas en las cuales Civil se especializa como los organismos internacionales. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que nos han dado a ambas dos de compartir este momento con
los visores, y bueno, les mando un saludo a todos, por supuesto cuídense, quédense en casa, que eso es lo más importante, y bueno, a seguir resistiendo este momento tan complejo. Gracias, Ludmila, por acompañarnos. Gracias, Sibyl. Les quiero comentar a todos que esta charla está saliendo por live en Facebook y va a quedar grabada junto con las otras charlas que ya venimos haciendo. Así que los invito a que le den like a Fundación Federalismo y Libertad en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a Fundación Naumann por estar apoyándonos y bueno, será hasta la semana que viene que seguimos con una agenda cargadita dentro de lo que es la cuarentena. Celeste, disculpa, solo quería agradecerles por las preguntas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Sibyl. Un y a gusto. todos ustedes.